En la historia del cristianismo, los milagros de Jesús se han mantenido como pilares de fe y esperanza. Cada uno de sus actos sobrenaturales, desde la sanación de enfermos hasta la resurrección de muertos, tiene un significado profundo que trasciende el tiempo. Pero, ¿qué relevancia tienen hoy? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones detrás de estos milagros en un mundo donde la ciencia y la tecnología parecen ser las respuestas dominantes? La sociedad moderna ha avanzado en múltiples frentes, pero la necesidad espiritual permanece. En un mundo lleno de incertidumbre, caos y sufrimiento, las historias de los milagros de Jesús siguen siendo faros de esperanza. Estos relatos no son solo eventos históricos, son símbolos vivientes que reflejan el carácter de Dios y su intención para con la humanidad. Entender los milagros es adentrarse en la misma esencia de quién es Jesús y lo que Él ofrece a quienes lo siguen. Los milagros, lejos de ser simples demostraciones de poder, revelan la compasión de Cristo. Jesús no realizó milagros para impresionar, sino para expresar el amor de Dios hacia una humanidad necesitada. En cada intervención, encontramos una lección espiritual aplicable en la actualidad. Su propósito no era solo sanar cuerpos o calmar tormentas físicas, sino también traer restauración espiritual y mostrar el corazón del Padre Celestial. Comprender estos actos extraordinarios como mensajes divinos puede transformar nuestra perspectiva sobre la vida, la fe y nuestro papel en el mundo. La introducción a esta serie de reflexiones sobre los milagros de Jesús busca invitar a los oyentes a mirar más allá de lo superficial. Cada episodio explorará no solo el hecho milagroso, sino su relevancia actual. En la era de la información, donde abundan las distracciones, vale la pena detenernos para considerar cómo los milagros de Jesús ofrecen respuestas a las preguntas y luchas contemporáneas. Estos actos no son meras narraciones antiguas, son enseñanzas vivas que hablan directamente a los desafíos que enfrentamos. En este video, analizaremos cómo los milagros revelan el poder de la fe, la importancia de la renovación, la abundancia divina, la superación de adversidades, la victoria sobre la muerte y la liberación de ataduras espirituales. Cada capítulo nos llevará a profundizar en el contexto bíblico y a extraer lecciones prácticas que pueden transformar nuestro caminar diario con Dios. Es un viaje hacia la comprensión de lo eterno en medio de lo temporal. Los milagros de sanación realizados por Jesús son algunos de los más conocidos y poderosos en los Evangelios. Estos eventos no solo muestran la autoridad divina de Cristo sobre la enfermedad y el sufrimiento, sino que también reflejan la importancia de la fe como un medio para recibir la gracia y la misericordia de Dios. La fe, en este contexto, no es solo una creencia abstracta, es una convicción activa y una confianza profunda en el poder y la bondad de Dios. Jesús, a lo largo de su ministerio, enfatizó repetidamente que la fe era fundamental para experimentar el poder transformador de Dios. Desde la curación del ciego Bartimeo hasta la sanación de la mujer que sufría de flujo de sangre, Jesús respondió a la fe sincera de las personas. En estos relatos, es notable cómo la fe y la necesidad se entrelazan. La mujer con flujo de sangre, por ejemplo, había agotado todos sus recursos en busca de una solución. Sin embargo, fue su acto de fe al tocar el manto de Jesús lo que desencadenó su sanación. Jesús no solo respondió a su acción, sino que afirmó, «Tu fe te ha sanado». Este ejemplo muestra cómo la fe, incluso en medio de la desesperación, tiene el poder de atraer la intervención divina. Es importante notar que en muchas de estas historias, Jesús no realiza milagros donde no hay fe. En su propia ciudad, Nazaret, se nos dice que hizo pocos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto subraya que la fe es un componente clave para recibir las bendiciones de Dios.
Sin embargo, la fe no se trata de obligar a Dios a actuar, sino de abrirnos a su voluntad y confiar en su plan, aun cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo. Además, los milagros de sanación tienen un significado que va más allá de la mera restauración física. Jesús sanó cuerpos, pero su mayor deseo era restaurar las almas. En la curación del paralítico, por ejemplo, antes de decirle levántate y anda, Jesús declara, tus pecados te son perdonados. Esto revela que la sanación espiritual es la prioridad en el reino de Dios. A través de estas acciones, Cristo nos enseña que aunque la salud física es importante, la verdadera restauración comienza en el corazón. En el contexto actual, estos milagros siguen siendo relevantes. Muchas personas luchan con enfermedades físicas, mentales y emocionales, buscando sanidad en diferentes lugares. Sin embargo, la sanidad más completa y duradera se encuentra en una relación personal con Jesús. Aunque no siempre entendemos por qué algunas oraciones de sanación parecen no ser respondidas, podemos confiar en que Dios tiene un plan que siempre busca nuestro bienestar final, tanto en lo físico como en lo espiritual. En la actualidad, la fe sigue siendo la clave para experimentar el poder y la paz de Dios. A través de estos relatos bíblicos, aprendemos que la fe no significa la ausencia de dudas o luchas, sino una entrega constante al cuidado amoroso de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La verdadera fe se manifiesta en la confianza continua, incluso cuando enfrentamos circunstancias que parecen contradecir nuestras expectativas. En el primer milagro público de Jesús, registrado en Juan 2, vemos una transformación asombrosa, el agua convertida en vino en las bodas de Caná. Aunque a primera vista este milagro puede parecer menos impactante en comparación con otros, como la sanación de enfermos o la resurrección de muertos, su significado espiritual es profundo. Este evento marca el inicio del ministerio de Jesús y simboliza la nueva vida que Él ofrece. En la cultura judía de la época, el vino era un símbolo de alegría y bendición. En la celebración de una boda, quedarse sin vino no solo significaba una vergüenza social, sino que también representaba la falta de gozo. Cuando María, la madre de Jesús, se da cuenta de la situación, ella recurre a su hijo, quien inicialmente parece reacio a intervenir, diciendo, mi hora no ha llegado. Sin embargo, Jesús finalmente responde con un acto que trasciende lo que cualquiera esperaba. Ordena llenar las tinajas con agua y, cuando el maestro de ceremonias prueba el líquido, descubre que no es cualquier vino, sino el mejor vino que se había servido. Este milagro no solo resuelve un problema social inmediato, sino que también tiene un significado simbólico que apunta a la naturaleza transformadora del Evangelio. El agua, esencial para la vida, se convierte en algo aún más valioso, en vino, que representa la plenitud de la vida en Cristo. Este cambio de lo ordinario a lo extraordinario es una metáfora de la obra de Jesús en nuestras vidas. Él no solo mejora lo que ya tenemos, Él lo transforma por completo, ofreciendo una nueva calidad de vida marcada por su gracia. La transformación de agua en vino también señala la llegada de un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés se asocia con las purificaciones rituales, como las que se realizaban con el agua contenida en las tinajas de Caná. Al convertir esa agua en vino, Jesús muestra que Él trae un pacto mejor, uno que no se basa en rituales externos, sino en una relación interna y viva con Dios. Es un mensaje de renovación y esperanza para todos aquellos que sienten que su vino se ha acabado, ya sea en su vida espiritual, emocional o relacional. La multiplicación de los panes y los peces es uno de los milagros más emblemáticos del ministerio de Jesús, registrado en los 4 evangelios.
Este evento no solo es una demostración asombrosa del poder divino, sino que también encierra enseñanzas profundas sobre la provisión de Dios y la manera en que Él suple las necesidades, tanto físicas como espirituales, de aquellos que confían en Él. La escena es conmovedora. Una multitud de más de 5.000 personas sigue a Jesús en un lugar desierto, escuchando su enseñanza, buscando dirección y sanidad. Al caer la tarde, los discípulos sugieren que Jesús despida a la multitud para que puedan ir a las aldeas a comprar comida. Sin embargo, en lugar de hacerlo, Jesús desafía a sus discípulos: «Dadles vosotros de comer». Esta declaración no solo expone la falta de recursos materiales, sino también la necesidad de los discípulos de comprender que la provisión divina no depende de lo que tenemos, sino de lo que Dios puede hacer con lo que entregamos en sus manos. Un niño ofrece 5 panes y 2 peces, un almuerzo pequeño e insignificante ante la magnitud de la multitud. Pero Jesús toma esos elementos, da gracias, y procede a repartirlos. Milagrosamente, la comida no solo alcanza para todos, sino que sobran 12 cestas llenas de pedazos. Este milagro revela la naturaleza generosa y abundante de Dios, quien no solo cubre nuestras necesidades, sino que lo hace con sobreabundancia. Más allá del acto físico, la multiplicación de los panes y los peces tiene un significado espiritual profundo. En primer lugar, apunta a la compasión de Jesús. Él no solo se preocupa por las almas de las personas, sino también por sus cuerpos. Este milagro muestra que Dios entiende nuestras necesidades más básicas y que está dispuesto a intervenir para suplirlas. Además, refleja la enseñanza de que la provisión divina no se limita a lo que podemos ver o calcular. Dios opera en un reino de abundancia donde incluso lo poco se convierte en mucho cuando es entregado a Él con fe. Otro mensaje importante de este milagro es la importancia de la gratitud y la fe. Antes de que se produjera la multiplicación, Jesús dio gracias. Este acto nos enseña a confiar en Dios y a ser agradecidos incluso cuando nuestras circunstancias parecen insuficientes. La gratitud es una llave que abre la puerta a la abundancia divina. Jesús no se centró en la escasez, sino en la provisión futura que sabía que Dios daría. En la vida moderna, este milagro sigue teniendo eco. Vivimos en una cultura donde la mentalidad de escasez prevalece. Constantemente nos enfrentamos a la preocupación de no tener lo suficiente dinero, tiempo, recursos o energía. Sin embargo, la historia de la multiplicación de los panes y los peces nos desafía a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que falta, debemos confiar en la capacidad de Dios para multiplicar lo poco que tenemos y hacer más de lo que podemos imaginar. Además, este milagro subraya la importancia de la generosidad. El niño que ofreció su comida podría haber optado por quedarse con ella, protegiendo lo poco que tenía. Sin embargo, al entregarla a Jesús, fue testigo de cómo su pequeña ofrenda se convirtió en una bendición masiva para miles de personas. Del mismo modo, cuando damos lo que tenemos, aunque parezca insignificante, Dios lo multiplica para bendecir a otros y también para devolvernos con creces. Finalmente, la multiplicación de los panes y los peces nos recuerda que la misión de Jesús es tanto espiritual como práctica. El pan y el pescado no son solo alimentos, sino también símbolos de la provisión espiritual que Él ofrece. Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida, quien satisface no solo el hambre física, sino también la sed espiritual. Este milagro es un precursor de la Eucaristía, donde el pan representa el cuerpo de Cristo, ofrecido en sacrificio por la humanidad. En la actualidad, debemos recordar que el mismo Jesús que multiplicó los panes y los peces sigue siendo capaz de multiplicar nuestras fuerzas, recursos y capacidades cuando los ponemos a su disposición.
A veces, nuestras necesidades parecen abrumadoras, pero el llamado es a confiar en el poder de aquel que, con amor y compasión, cuida de cada uno de nosotros. Este milagro es una invitación a dejar de lado la preocupación y abrazar la fe en la provisión ilimitada de nuestro Dios, quien no solo suple, sino que lo hace con una abundancia que supera nuestras expectativas. Uno de los milagros más impactantes de Jesús es cuando camina sobre el agua para acercarse a sus discípulos en medio de una tormenta. Este evento, registrado en Mateo 14, es mucho más que una demostración espectacular de poder, es una lección sobre la fe, el temor y la forma en que Dios nos sostiene en los momentos de mayor incertidumbre y dificultad. La historia comienza con Jesús enviando a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea mientras él se retira a orar. Durante la noche, se desata una tormenta, y los discípulos, experimentados pescadores, luchan por mantener el barco a flote. En medio del caos, ven una figura caminando sobre el agua. Llenos de miedo, piensan que es un fantasma, pero Jesús los tranquiliza: ánimo. Soy yo. No temáis. Esta simple declaración es clave para entender el propósito de este milagro. Jesús no solo demuestra su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, sino que también muestra que, en los momentos más oscuros y aterradores, su presencia es nuestra seguridad. Pedro, en un acto de fe audaz, pide permiso para ir hacia Jesús caminando también sobre el agua. Jesús lo invita a hacerlo, y durante unos instantes, Pedro logra caminar sobre el agua. Sin embargo, cuando comienza a mirar la tormenta a su alrededor en lugar de mantener su mirada en Jesús, el temor lo invade y empieza a hundirse. Jesús inmediatamente lo toma de la mano y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este intercambio revela una verdad profunda: la fe es esencial para caminar sobre las aguas turbulentas de la vida, pero esa fe debe estar centrada en Jesús, no en nuestras circunstancias. Este milagro es una representación vívida de la realidad espiritual que todos enfrentamos. Las tormentas de la vida son inevitables: problemas financieros, enfermedades, crisis personales, pérdidas y más. En medio de estas tormentas, a menudo nos sentimos solos y desesperados. Sin embargo, la historia de Jesús caminando sobre el agua nos recuerda que, aunque las tormentas sean reales y poderosas, Jesús tiene un poder superior. Él no está distante ni indiferente, Él se acerca a nosotros en medio de nuestras pruebas, ofreciendo su paz y su presencia. La clave para superar las tormentas no es negar su existencia o tratar de enfrentarlas con nuestras propias fuerzas, sino aprender a depender de Jesús. Pedro tuvo éxito mientras su enfoque estaba en Cristo, pero comenzó a hundirse cuando se dejó dominar por el miedo. De la misma manera, cuando fijamos nuestros ojos en Jesús, podemos atravesar las circunstancias más difíciles con paz y confianza. Él nos llama a caminar por fe, no por vista, a confiar en su palabra más que en lo que nuestros sentidos perciben. Hoy, este milagro sigue resonando con fuerza. En un mundo lleno de incertidumbre, donde las crisis personales y colectivas parecen ser la norma, el llamado es a no dejar que el miedo nos consuma. La fe en Jesús no elimina las tormentas, pero transforma nuestra manera de enfrentarlas. Nos da la seguridad de que no estamos solos y que, aunque las aguas sean profundas, hay una mano siempre dispuesta a levantarnos cuando empezamos a hundirnos. El acto de caminar sobre el agua también simboliza lo sobrenatural en nuestra relación con Dios. Como creyentes, no estamos llamados a una vida común, estamos llamados a caminar en lo extraordinario, a experimentar la realidad del reino de Dios en medio de un mundo caído. Este milagro nos invita a salir de nuestra barca de comodidad y seguridad, a dar pasos de fe que desafían la lógica y la razón. Es un recordatorio de que, con Dios, lo imposible se hace posible.
Finalmente, la historia termina con los discípulos adorando a Jesús y diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Este reconocimiento es la respuesta natural cuando comprendemos quién es Jesús y lo que Él es capaz de hacer. Él no solo controla la naturaleza, sino también nuestras vidas. Su poder y autoridad son absolutos, y su amor y cuidado son infinitos. El milagro de Jesús caminando sobre el agua es una poderosa lección sobre mantener nuestra fe en Él, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Es una invitación a confiar en que su presencia en medio de nuestras pruebas es más que suficiente para llevarnos a la otra orilla, sanos y salvos. El milagro de la sanación del ciego de nacimiento, narrado en el Evangelio de Juan capítulo 9, no solo es una poderosa manifestación del poder sanador de Jesús, sino que también aborda cuestiones profundas sobre la ceguera espiritual y la revelación de la verdad. Este milagro contiene lecciones eternas sobre la luz de Cristo que ilumina las vidas de aquellos que están en la oscuridad, y cómo su poder trasciende lo físico para transformar las almas. La historia comienza con Jesús y sus discípulos encontrándose con un hombre ciego desde su nacimiento. Los discípulos preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta pregunta refleja una creencia común en la época, según la cual las enfermedades o discapacidades eran vistas como un castigo directo por el pecado. Sin embargo, la respuesta de Jesús desafía esta concepción, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí, Jesús introduce una perspectiva diferente, en lugar de enfocarse en las causas del sufrimiento, Él señala cómo incluso en medio de las circunstancias difíciles, Dios puede revelar su gloria. Jesús entonces realiza una acción inusual, mezcla barro con saliva, lo unta en los ojos del ciego, y le ordena que se lave en el estanque de Siloé. El hombre obedece, y al hacerlo, recobra la vista. Este acto de sanación, aparentemente sencillo, es simbólico en múltiples niveles. El barro, hecho de la tierra, recuerda el relato de la creación en Génesis, donde Dios forma al hombre del polvo. Así, este milagro puede entenderse como una recreación, un acto en el que Jesús muestra su autoridad divina sobre la vida y su capacidad de dar una nueva creación tanto física como espiritualmente. El proceso de sanación también resalta la importancia de la obediencia y la fe. Aunque no tiene sentido lógico para el ciego caminar hacia un estanque con barro en los ojos, él confía en la palabra de Jesús y actúa en consecuencia. Este detalle enfatiza que la sanación, tanto física como espiritual, muchas veces requiere que demos pasos de fe, incluso cuando no entendemos completamente el proceso. Después de ser sanado, el hombre enfrenta una intensa oposición por parte de los líderes religiosos, quienes están más preocupados por el hecho de que la sanación ocurrió en día de reposo que por el milagro en sí. Estos líderes interrogan repetidamente al hombre, intentando desacreditar a Jesús. Sin embargo, el ciego, ahora viendo, ofrece una defensa simple pero contundente, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Esta declaración no solo es una afirmación de su experiencia personal, sino también un testimonio de la transformación radical que Cristo trae. La reacción de los fariseos a este milagro ilustra la ceguera espiritual. Aunque son testigos del poder de Dios, su orgullo y legalismo les impiden ver la verdad. Jesús, al final del capítulo, hace un juicio sobre ellos: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. En este contexto, la ceguera no es solo física, sino también espiritual. Los líderes religiosos, que se consideraban guías espirituales, en realidad estaban en la oscuridad porque rechazaban la luz de Cristo. El mensaje de este milagro es tan relevante hoy como lo fue entonces.
La humanidad sigue enfrentándose a diferentes formas de ceguera, ya sea espiritual, emocional o intelectual. El mundo ofrece muchas falsas luces que prometen claridad y dirección, pero al final solo llevan a más confusión y oscuridad. Jesús, sin embargo, es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres. Él no solo nos da visión física, sino que abre los ojos de nuestro corazón para que podamos ver la realidad espiritual y comprender su verdad. Este milagro también nos desafía a cuestionar nuestras propias perspectivas. ¿Estamos verdaderamente viendo con claridad, o estamos permitiendo que prejuicios, temores o legalismos nos cieguen? El ciego de nacimiento se convierte en un símbolo de aquellos que, aunque empiezan en la oscuridad, son iluminados por la gracia de Dios cuando se abren a recibir la verdad. Su historia nos invita a buscar la luz de Cristo con humildad, reconociendo que, sin Él, estamos perdidos en la oscuridad. En un nivel más profundo, el milagro de la sanación del ciego de nacimiento es una metáfora del proceso de conversión. Todos nacemos espiritualmente ciegos, incapaces de ver la verdad de Dios. Pero cuando nos encontramos con Jesús, Él toca nuestras vidas y nos abre los ojos para que podamos ver. Este acto de sanación es un recordatorio del poder transformador del Evangelio, que nos mueve de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la comprensión y de la muerte a la vida. La historia termina con el hombre adorando a Jesús, mientras que los fariseos permanecen atrapados en su incredulidad. Este contraste resalta la diferencia entre aquellos que aceptan la luz y aquellos que la rechazan. Para los que creen, Jesús se convierte en la fuente de visión, guía y verdad. Para los que se niegan a creer, su misma resistencia se convierte en la causa de su ceguera continua. La sanación del ciego de nacimiento es una poderosa ilustración de cómo Jesús trae luz en medio de la oscuridad. Es un llamado a abrir nuestros corazones a la revelación divina, a confiar en su poder sanador y a permitir que su luz transforme todas las áreas de nuestras vidas. La resurrección de Lázaro es uno de los milagros más impresionantes y conmovedores realizados por Jesús, narrado en Juan 11. Este evento no solo demuestra su poder sobre la muerte, sino que también anticipa la esperanza de la resurrección para todos los creyentes. La historia de Lázaro revela la compasión de Jesús, la relación íntima con sus amigos y, sobre todo, su autoridad divina para dar vida donde antes solo había muerte. La historia comienza con un mensaje enviado a Jesús por Marta y María, las hermanas de Lázaro, informándole que su hermano está gravemente enfermo. A pesar de la urgencia de la situación, Jesús decide quedarse 2 días más donde está antes de partir hacia Betania, donde Lázaro y sus hermanas viven. Esta demora es desconcertante para los discípulos y las hermanas, pero Jesús tiene un propósito claro: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí, Jesús deja claro que lo que está a punto de suceder servirá para demostrar su gloria y poder de una manera que desafía toda lógica humana. Cuando Jesús finalmente llega a Betania, Lázaro ya ha muerto y ha sido sepultado por 4 días. Esto es significativo, ya que en la cultura judía de la época, se creía que el alma podía permanecer cerca del cuerpo durante 3 días, pero después de ese tiempo, la muerte era considerada absolutamente irreversible. Al llegar, Marta sale al encuentro de Jesús y expresa su dolor con la frase: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Esta declaración, cargada de fe y reproche a la vez, es un reflejo de la mezcla de confianza y desesperación que muchos sienten en momentos de crisis. Jesús responde a Marta con una afirmación que es clave para la comprensión de este milagro: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente».
Con estas palabras, Jesús no solo promete la resurrección futura, sino que se presenta a sí mismo como la fuente de vida eterna. En Cristo, la muerte no tiene la última palabra, sino que es vencida por la vida que Él ofrece. El encuentro de Jesús con María es igualmente conmovedor. Al ver el dolor de María y los demás, Jesús se conmueve profundamente y llora. Esta escena, la más breve en todo el Nuevo Testamento, es un testimonio de la compasión y humanidad de Jesús. Aunque Él sabe que va a resucitar a Lázaro, participa en el dolor de los que sufren. Este detalle nos muestra que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, Él lo siente con nosotros y lo comparte. Luego, Jesús se dirige a la tumba de Lázaro y, en un acto que desafía toda expectativa, ordena que quiten la piedra que sella el sepulcro. Marta, siempre práctica, advierte que ya habrá mal olor, dado el tiempo que Lázaro lleva muerto. Pero Jesús le recuerda, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Después de orar al Padre, Jesús clama con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. Y ante la sorpresa y el asombro de todos, Lázaro sale de la tumba, vivo y con los vendajes aún puestos. Este milagro no solo reafirma la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también se convierte en un catalizador para los eventos que llevarán a su crucifixión. Muchos de los que presenciaron la resurrección de Lázaro creyeron en Jesús, pero también aumentó la hostilidad de los líderes religiosos, quienes, preocupados por la creciente popularidad de Jesús, comienzan a planear su arresto y ejecución. Desde una perspectiva teológica, la resurrección de Lázaro simboliza la victoria de Cristo sobre la muerte. Este milagro anticipa su propia resurrección y la promesa de que todos los que creen en Él también experimentarán la vida eterna. Jesús no solo trae consuelo en medio de la muerte, sino que también ofrece una esperanza que trasciende la temporalidad de esta vida. Hoy en día, la historia de Lázaro sigue inspirando a millones de personas. Nos recuerda que, aunque enfrentamos la muerte, ya sea física, emocional o espiritual, en Cristo siempre hay esperanza de una nueva vida. Las situaciones que parecen imposibles de revivir, los sueños que parecen muertos, y las esperanzas que se han desvanecido pueden ser resucitadas cuando son entregadas a aquel que tiene poder sobre la muerte. Además, la historia desafía nuestra fe en tiempos de espera. Como Marta y María, a menudo esperamos que Dios actúe de inmediato, pero a veces Él permite demoras para que su gloria se revele de manera más poderosa. Aunque no siempre entendemos su tiempo, podemos confiar en que Él tiene un propósito mayor, incluso en los momentos de mayor desesperanza. La resurrección de Lázaro es un testimonio del amor, poder y propósito redentor de Jesús. Nos invita a confiar en Él, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Es un recordatorio de que, en Cristo, la muerte no es el final, sino un paso hacia la vida eterna. Después de explorar los diversos milagros realizados por Jesús, es natural preguntarse, ¿qué significan estos milagros para nosotros hoy? Si bien fueron eventos asombrosos que sucedieron hace más de 2000 años, sus implicaciones trascienden el tiempo. Los milagros de Jesús no solo revelaron su naturaleza divina, sino que también ofrecieron un vistazo al corazón de Dios, demostrando su amor, compasión y su deseo de traer vida y restauración a un mundo quebrantado. Aún hoy, los ecos de esos milagros resuenan, ofreciendo esperanza y consuelo a quienes enfrentan desafíos similares. Uno de los mensajes clave de estos milagros es que Jesús tiene poder sobre todas las circunstancias, sean físicas, emocionales o espirituales. Desde la sanación de un leproso hasta la resurrección de Lázaro, Él mostró que no hay situación demasiado difícil ni problema demasiado grande para que Él lo resuelva.
Para aquellos que enfrentan enfermedades, crisis familiares o batallas internas, estos milagros ofrecen la promesa de que Jesús sigue siendo un Salvador poderoso y cercano. Además, los milagros nos recuerdan la importancia de la fe. En cada uno de los relatos, la fe juega un papel central, ya sea la fe de los que buscaban a Jesús o la confianza de aquellos a quienes Él sanó. Este aspecto sigue siendo relevante hoy en día. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, pero los milagros nos animan a confiar en Jesús, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. La fe no es solo creer en lo que Dios puede hacer, sino también confiar en su tiempo y en su plan, aunque no siempre lo comprendamos. Otro aspecto crucial es que los milagros de Jesús eran señales del reino de Dios. Cada sanación, cada liberación y cada resurrección apuntaban a una realidad mayor: el reino de Dios estaba irrumpiendo en la historia humana. Hoy, seguimos viviendo en un mundo marcado por el sufrimiento y la injusticia, pero los milagros nos recuerdan que el reino de Dios sigue avanzando. Aunque no siempre veamos milagros de la misma magnitud, la presencia y el poder de Dios siguen siendo activos, trabajando en las vidas de aquellos que confían en Él. Los milagros de Jesús nos desafían a ser agentes de su amor y poder en el mundo. Aunque no podemos replicar literalmente sus milagros, sí podemos vivir de manera que refleje el mismo espíritu de compasión y gracia que Él demostró. Cada vez que mostramos amor a quienes están en necesidad, extendemos perdón, aportamos esperanza a quienes están en desesperanza, estamos siendo parte del testimonio continuo de los milagros de Cristo en nuestro tiempo. Los milagros de Jesús no solo fueron demostraciones de poder divino, sino también expresiones de un amor profundo y transformador. Siguen siendo relevantes hoy porque nos ofrecen esperanza en medio de nuestras luchas, nos llaman a una fe más profunda y nos inspiran a vivir como embajadores de la gracia de Dios. Al contemplar estos milagros, somos invitados a confiar en que, en Cristo, aun en las circunstancias más oscuras, hay luz, restauración y vida abundante. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video.